Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una semana más, la semana número 20, pero esta vez del día 4, con los estudiantes de segundo año, con ustedes, las integrantes del grupo Matt Girl, Lisette Aro y Cintia Quiros. Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar. No te olvides, por favor, suscribirte a nuestro canal, Miss Lisette y también Cintia Quiros. El tema para nuestra sesión es organizamos datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Bien, aquí está entonces. Suscríbete por favor a nuestro canal. Bien, la competencia sigue siendo la misma con las capacidades, pero nuestro propósito el día de hoy, el día 4, es organizamos datos agrupados en tablas de frecuencias sobre hábitos de vida saludable. Esto es seguido de todo lo que hemos visto en el día 3, ¿sí? Ahora todos esos datos los vamos a organizar. Entonces aquí recordar que ya terminamos la actividad número 1 y ahora vamos a empezar con la actividad número 2, ¿sí? Ahí están, muy bien. Situación número 1. Hábitos de vida saludable. Vamos a leer. Constantemente se informa que para vivir con salud y mantener una buena calidad de vida, es necesario tener un estilo de vida saludable. ¿Sabemos en qué consiste esto? Un estilo de vida saludable consiste fundamentalmente en tener un buen equilibrio entre una alimentación adecuada, hidratación y hábitos que contribuyen al buen estado de nuestro cuerpo a nivel físico y emocional. Por ejemplo, la actividad física y el deporte nos ayudan a alejarnos del estrés y darnos una sensación de calma y tranquilidad, contribuyendo así a mejorar la calidad del sueño y a regular la ingesta de alimentos. Frente a la necesidad de tener una vida saludable en esta coyuntura, se te plantea lo siguiente. ¿Cuáles hábitos de vida saludable practican las personas en tu comunidad educativa en la emergencia sanitaria? Vamos a ver. Algunas nociones previas. Tenemos aquí una tablita, ¿cierto? Y en esta tablita es importante que tú reconozcas sus elementos. Por ejemplo, tenemos vasos de agua, X sub I, observas aquí, vasos de agua, X sub I vendría a ser la variable de estudio, ¿no? En este caso, vasos de agua nos va a denominar numeritos, ¿cierto? Luego tenemos la frecuencia absoluta, el F sub I, que es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. En esta ocasión será el número de veces que se repite en cuanto al número de vasos que se consumen, ¿no? Ya lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes tablas. Luego tenemos la otra columna que se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, F sub I, con F mayúscula, y viene a ser la suma de las frecuencias absolutas que se han acumulado hasta ese dato. Luego tenemos la frecuencia relativa H sub I, que es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total, ¿no? Lo sacamos esa razón en decimal. Y luego tenemos la frecuencia acumulada relativa, ¿no? Relativa acumulada H sub I con H mayúscula, que vendrá a ser también la suma de las frecuencias relativas que se han acumulado hasta ese dato, ¿sí? Similar a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Son similares. Y tenemos la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Aquí está la frecuencia relativa porcentual, que es la representación porcentual de la frecuencia relativa. Bien, o sea, es su representación. Aquí lo vamos a tener expresado en decimal y aquí en porcentaje. Listo, muy bien, entonces
Elaboramos ahora la tabla de frecuencias de la pregunta número 1 que lo vimos la sesión anterior. ¿Cuántos vasos de agua en promedio al día consumes? ¿Qué vamos a hacer primero? Pues vamos a emplear la técnica del conteo y registro los datos obtenidos en la encuesta. Aplicaste la encuesta y estos son los resultados, ¿cierto? Has construido, miren, esta técnica del conteo con filas y columnas. En esta columna hemos anotado el número de vasos de agua que va de 0 a menos de 3 vasos, que eran las alternativas, ¿no? La alternativa A, B, C y D. Y aquí hemos colocado columnas que van a ser la respuesta tanto de los estudiantes como los docentes y las familias, ¿sí? En la respuesta de estudiantes tenemos entonces aquí 3 estudiantes. Estamos contando 3 estudiantes que han marcado la primera alternativa. Aquí contamos, miren, 5, 10, 12 estudiantes que han marcado la segunda alternativa. Y aquí hemos contado 5 más 4, 9 estudiantes que han marcado esta alternativa que consumen, ¿no? Entre 6 a menos de 9 vasos de agua. Y un solo estudiante ha marcado que consume de 9 a 12 vasos, ¿no? Similar se ha hecho el conteo con las respuestas del docente. En este caso no se ha contado ningún docente ha marcado la alternativa A, pero hay 2 docentes que han marcado la alternativa B, ¿no? Que consumen de 3 a menos de 6 vasos. Y luego la alternativa, aquí la alternativa C, bueno, no hay ningún docente que ha cogido esta alternativa. Y luego tenemos a un solo docente que ha cogido la alternativa de 9 a 12 vasos al día, ¿no? Que consume agua. Muy bien, y luego tenemos acá las respuestas de las familias. Observen aquí, tenemos 4 han respondido que consumen la primera alternativa. Aquí también tenemos 11 para la segunda alternativa. 3 han marcado de 6 a menos de 9 vasos y 4 personas que corresponden a las familias han marcado de 9 a 12 vasos. Entonces ya contamos. Aquí podemos tener el total de estudiantes, de docentes y de familias, ¿no? Pero aquí ya tenemos el total de personas que han marcado la primera alternativa, que son 7. El total de personas, tanto estudiantes como docentes y familias, que han marcado la segunda alternativa, que son 25. 12 han marcado en total la tercera alternativa y 6 han marcado la cuarta alternativa, ¿no? Vamos contando y si ustedes se dan cuenta, la suma de las partes me da el total. Listo. Esta es la técnica del conteo. Una vez que hemos hecho esta técnica, vamos nosotros a determinar nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Construimos la tablita, colocamos aquí la primera columna, que es vasos de agua, con sus alternativas, y la otra columna va a ser la frecuencia absoluta. Quiere decir que vamos a anotar aquí la cantidad de veces que se repite ese dato, ¿no? Por ejemplo, que vamos a anotar en este espacio, en este casillero, todos aquellos que han marcado que consumen de 0 a menos de 3 vasos. ¿Cuántos fueron? Fueron 7, ¿verdad? ¿Cuántos en la segunda pregunta, no? ¿Cuántos consumen vasos de agua de 3 a menos de 6 vasos? Aquí lo tenemos y es 25. ¿Cuántos de 6 a menos de 9 vasos? 12. ¿Y cuántos consumen de 9 a 12 vasos? Que lo tenemos aquí y lo colocamos. 6. Ya está. Aquí está nuestro total. Y al sumarlo nos tiene que dar 50, que es el número de nuestra muestra, ¿no? El tamaño de la muestra. Listo, muy bien. Entonces, a partir de esto, vamos a elaborar, bueno, seguimos con la misma pregunta, ¿no? Determinamos los valores de la frecuencia absoluta acumulada y relativa a partir de la anterior. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya hemos encontrado esta partecita, estas 2 columnas, y ahora vamos a aumentarle 2 columnas más para la frecuencia acumulada F sub i con F mayúscula y la frecuencia relativa H sub i.
Muy bien, ¿cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada? Pues para encontrar primero la frecuencia absoluta acumulada, lo que tenemos que hacer es sumar primero. El primer elemento se coloca igual aquí, es 7, y luego sumamos en diagonal, 7 más 25. Y el resultado lo colocamos aquí. Una vez que tenemos los 32, entonces vamos a sumar con 12 y eso nos va a dar 44, ¿no? Luego 44 le sumamos con 6 y eso nos va a dar 50. Listo. Ahora, ¿qué hago? Vamos a determinar los valores de la frecuencia relativa, ¿sí? Ya completamos aquí la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que este acumulado debe ser igual al total de datos. ¿Cómo determino la frecuencia relativa? Pues lo determinamos dividiendo, miren, cada frecuencia absoluta entre el total de datos, ¿sí? Entonces sería 7, ahí está, entre 50. ¿Y eso cuánto nos da? 14 centésimos. Listo. Así también encontramos la siguiente. ¿Sí? La siguiente igual sería en este caso la frecuencia absoluta sub 2, eje sub 2, entre el total que es 50. Reemplazamos, en este caso la frecuencia absoluta correspondiente al casillero 2 sería 25 entre 50 y eso nos da 50 centésimos o 5 décimos. Similar, hacemos aquí, frecuencia absoluta aquí es 12 entre 50 y eso nos da 24 centésimos. Y por último tenemos aquí la frecuencia absoluta que sería 6 entre 50 y eso nos da 12 centésimos. Listo, ya completamos entonces nuestras frecuencias relativas. Recuerda que la suma de estas frecuencias relativas siempre te tiene que dar 1, ¿sí? Si tú sumas, te tiene que dar 1. Listo, ya está. Entonces ya completamos esta columnita y ahora determinamos los valores de la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Muy bien, tenemos ahí el título de nuestra tabla de frecuencias de consumo promedio de vasos de agua por día. Mira, ya hemos completado entonces hasta aquí las 4 columnas. He agregado otra columna más que es para la frecuencia relativa porcentual. Es decir, vamos a escribir aquí, ¿sí?, el porcentaje correspondiente a esta frecuencia absoluta. ¿Y de dónde sale? Pues el cálculo de la frecuencia relativa porcentual H sub I por ciento se obtiene multiplicando cada frecuencia relativa H sub I, que está aquí, por 100, ¿sí? Entonces, si lo multiplicamos a 14 centésimos, mira, por 100%, eso nos va a dar 25%. Ay, perdón, aquí hay vamos a corregirlo. Ya está, mira, ya lo cambiamos aquí, es 14%. Cuando nosotros multiplicamos esta expresión, esta cantidad por 100%, nos da 14%. O su equivalente, que es correr la coma decimal hacia la derecha 2 espacios, ¿cierto? Y desaparece la coma y nos quedamos con 14 y le agregamos el porcentaje. Aquí, ¿cómo sería? Muy bien, sería 50 centésimos por 100% nos da 50%. El siguiente sería 24 centésimos por 100% nos da 24%. Y por último, 12 centésimos por 100%, eso es igual a 12%. Y la suma de todos los porcentajes siempre te tiene que dar el total, que es el 100%. Listo, ahí está. 50, que es el total, la cantidad total, ¿sí?, de encuestados, nos representa el 100%. Y cada uno de estos valores tiene, miren, su representación porcentual. 7 personas significan el 14%. 25 personas significa el 50%, la mitad. 12 personas significa 24% y 6 personas significa 12%, ¿no? En relación con el total, que es 50 personas. Muy bien, así de sencillo lo podemos leer esta tablita, ¿no? Y también lo podemos interpretar. Observa que aquí se encuentra la mayor cantidad porcentual, ¿no?
que es la mitad. Y la mitad de encuestado nos dice que consume de 3 a menos de 6 vasos. Muy bien, ahora obtenemos la tabla de frecuencia de la pregunta 1 total. Esto es, ya lo presentamos, aquí está, mira, ya está todo presentadito y esa es nuestra tabla que vamos a utilizarla luego en otra sesión. Así que no lo olvides, tómale captura si deseas. Muy bien, entonces vamos a ver ahora la pregunta número 2, ¿sí? Elaboramos la tabla de frecuencia, empleo la técnica del conteo y registro los datos obtenidos en la encuesta. Vamos a desarrollar lo mismo que hicimos con la pregunta número 1, ¿sí? Entonces, en la pregunta número 1 nosotros describimos aquí los datos recogidos de nuestra encuesta, ¿cierto? Aquí tenemos entonces la actividad física como variable y sus categorías, sus alternativas. Y aquí está el conteo que se ha hecho a través de palitos, ¿sí? Y aquí ya hemos contado el total, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estudiantes. Ningún estudiante ha marcado en esta alternativa, que significa que ha dedicado de 0 a menos de 3 horas para la actividad física, ¿no? En una semana. Aquí hay 5 estudiantes que han marcado que dedican en promedio en una semana de 3 a menos de 6 horas. Al igual que acá, por ejemplo, tenemos 5, 10, 12 estudiantes que dedican de 6 a menos de 9 horas para la actividad física. Y tenemos 8 estudiantes que dedican de 9 a 12 horas a la semana en hacer alguna actividad física. En los docentes observamos que un solo docente dedica de 3 a menos de 6 horas para la actividad física y 2 docentes dedican de 6 a menos de 9 horas para la actividad física en promedio a la semana, ¿no? Y por último tenemos aquí de las familias, hay 3 que han marcado, nos dicen que dedican en hacer alguna actividad física en promedio de 0 a menos de 3 horas, ¿no? En la siguiente tenemos aquí, hay 5, 10, 13 han marcado de 3 a menos de 6 horas. Aquí tenemos 4 que han marcado de 6 a menos de 9 horas y solo 2 dedican de 9 a 12 horas para alguna actividad física en la semana, ¿no? Muy bien, y luego hemos contado aquí el total, ¿sí? El total entre estudiantes, docentes y familias son solamente 3 que han marcado la primera alternativa. Hay 19 en total, que incluye a estudiantes, docentes y familia, que dedican de 3 a menos de 6 horas para hacer alguna actividad física. 18 dedican de 6 a menos de 9 horas para hacer alguna actividad física entre estudiantes, docentes y familias. Y por último tenemos 10 personas entre estudiantes, docentes y familias que dedican de 9 a 12 horas para hacer alguna actividad física. Listo, ahora sí, ¿qué hacemos? Pues construimos, ¿no?, nuestra tabla a partir de los datos obtenidos. Solamente primero vamos a encontrar la frecuencia absoluta, ¿sí?, para la variable actividad física con sus categorías. Ya tenemos aquí el total, simplemente lo pasamos a esta columna de frecuencias absolutas, ¿no? ¿Cuántos son los que dedican de 0 a menos de 3 horas? Son 3. ¿Cuántos dedican de 3 a menos de 6 horas? Son 19. ¿Cuántos dedican de 6 a menos de 9 horas? Son 18. Y los que dedican de 9 a 12 horas son solamente 10. La suma de estos 4 me tiene que dar el total, que es 50. ¡Bravo! Muy bien, ahora sí, vamos con la siguiente. Como ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, ahora nos toca hallar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces tenemos el título de nuestra tabla de frecuencias de tiempo promedio de actividad física semanal. Aquí está, ya acabamos de encontrar esto. Ahora vamos a encontrar la columna de frecuencias absolutas acumulada, F sub i, y frecuencia relativa, H sub i, ¿sí? Entonces aquí lo hacemos como jueguito, ¿cierto? Primero el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, lo encontramos así. Escribimos el 3 y luego sumamos diagonal, 3 más 19, y eso es 22.
22 sumamos diagonal con 18 y eso nos da 40. 40 lo sumamos con 10 y eso nos da 50, ¿no? Y aquí sí tienen que tener mucho cuidado porque tiene que ser este valor igual al total. ¿Por qué? Porque es el acumulado total, el acumulado final, ¿no? Muy bien, entonces como segundo paso determinamos los valores de la frecuencia relativa h sub i. ¿Cómo? Dividiendo la frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Aquí está el tamaño de la muestra que es 50. Entonces, cada frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre el total para obtener su frecuencia relativa. Y empezamos. Sería entonces 3 entre 50 y eso nos va a dar 6 centésimos. Luego tenemos 19 aquí entre 50 y eso nos da 38 centésimos. 18 entre 50 y eso nos da 36 centésimos. Y por último 10 entre 50, eso nos va a dar 20 centésimos. La suma de cada una de las frecuencias relativas siempre tiene que darnos 1. Listo, concluimos entonces con nuestras columnas de frecuencia acumulada y de frecuencia relativa. Ahora nos toca encontrar la columna de la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Entonces tenemos acá el título de nuestra tabla, la presentamos, no te olvides, y añadimos, insertamos esta columna para la frecuencia relativa porcentual, ¿no? ¿Cómo la encontramos? Pues la frecuencia relativa porcentual, h sub i por ciento, la encontramos multiplicando cada frecuencia relativa que está aquí, 1, 2, 3, 4, ¿por quién? Por 100%, ¿sí? Entonces si multiplicamos por 100%, tendríamos 6 centésimos por 100% y eso nos da 6%. 38 centésimos por 100%, 38%. 36 centésimos por 100%, 36%. Y por último, 20 centésimos por 100% nos da 20%. La suma de las frecuencias relativas porcentuales siempre nos tiene que dar igual a 100%, ya que es el total, ¿no? El 100% es 50 y mira, 6% ¿qué significa? Que 3 personas representan el 6% de los encuestados, ¿no? Que han obtenido o que han escogido esta alternativa. 19 personas representan el 38%. 18 personas nos representan el 36% y 10 personas representan el 20%. Fíjate que la frecuencia relativa porcentual nos permite comparar el valor, el resultado, con el total, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 19 nada más, no podemos comparar con el total. ¿Qué significa? En cambio, con el porcentaje sí, porque sabemos que el total es el 100%. Y 38 ya nos indica algo, ¿no? Como también 6%. De 100, imagínense, es poquísimo. Entonces, por eso es importante brindar la información en porcentaje. ¿Por qué? Porque compara la cantidad con el total, que es el 100%. Muy bien, entonces ahora tenemos, miren, ya nuestra tabla terminada para la pregunta número 2. Aquí está, le puedes hacer una captura y esa es nuestra respuesta para la actividad física semanal, ¿no? Muy bien, ahora sí. Analicemos la siguiente situación, ¿sí? A ver, la señora Alejandra tiene una tienda de ropa de invierno. Para aumentar sus ingresos, decidió hacer un estudio a sus clientes, aplicando una encuesta, para saber su estatura y colores de su preferencia. Después de encuestar a 20 personas, obtuvo los siguientes resultados. Observa aquí la tabla 1 y la tabla número 2. La tabla 1 se refiere a colores, ¿cierto? De preferencia. Hay tonos azules, tonos amarillos, tonos rojos y tonos grises. ¿Cuál prefieres tú? Y en la tabla 2 tenemos la estatura, que va de 1,40 a 1,50 metros, de 1,50 a 1,60 metros, de 1,60 a 1,70 metros y de 1,70 a 1,80 metros, ¿no? Listo, ya está. Entonces, tenemos también las cantidades, ¿cierto? A 20 personas, ahí está el total, 20 personas en cada uno de ellos. Listo. La pregunta es, ¿cuáles son datos cuantitativos?
cuál de las tablas representa datos agrupados. Entonces podemos observar aquí que si hablamos de datos cuantitativos, estamos hablando de una variable cuantitativa, porque me arroja resultados numéricos. Y quiero preguntarles, si en esta columna se observa que se encuentra la variable, tenemos que en la tabla número 1 la variable es colores y en la tabla número 2 la variable es estatura. Cuando preguntamos acerca de colores, ¿qué nos responden? Tonos azules, tonos amarillos, tonos rojos, tonos grises. ¿Nos responden cantidades? No, ¿verdad? Nos responden cualidades. Por lo tanto, colores sería la variable cualitativa. ¿Y estatura? ¿Qué nos responden? Nos van a responder, miren, entre alguno de los valores que están aquí, o puede ser que esté en este o en este otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué cantidad nos están arrojando? ¿Qué respuesta nos están arrojando? Cantidades numéricas. Entonces, tenemos que la variable estatura es una variable cuantitativa. Entonces, colores y estatura son las variables y los tonos con los metros son las categorías de cada una respectivamente, ¿no? Entonces, estos tonos, azul, amarillo, rojos y grises, representan datos cualitativos y las medidas de la estatura representan datos cuantitativos. Allí está entonces la respuesta para la pregunta, ¿cuáles son datos cuantitativos? Serían entonces los valores de la estatura. ¿Y cuál de las tablas representa datos agrupados? Muy bien, la tabla número 2, ¿cierto? Porque observamos que están agrupados estos valores. De 1.40 a 1.50 hay 6. O sea, aquí se ha agrupado, ¿no? Así como en los demás, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos agrupados. Listo, muy bien. Vamos ahora al reto del día. El reto del día, jóvenes, es el siguiente. Una encuesta sobre hábitos de vida saludable aplicada en la institución educativa Víctor Andrés Belaúnde consignó la siguiente pregunta. ¿Cuántas horas en promedio descansas al día? Y luego de realizar el conteo se presentó la siguiente tabla. Aquí tienen, por ejemplo, el conteo de la respuesta. En este caso, la variable descanso con sus categorías, ¿sí? Aquí están, miren, el conteo. Ustedes tienen que hacer ese conteo. Aquí tienen que completar, ¿verdad? Y ya está. Muy bien, entonces ese es el reto. Ustedes tienen que diseñarlo, ¿no? Recuerda siempre ser creativo y organiza lo elaborado utilizando el material que tengas a tu alcance. Asimismo, comparte lo que elabores con tu familia. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio, ¿sí? Estos datos de aquí lo vas a organizar en una tabla de frecuencias. Por favor, guíate del vídeo para que no te equivoques. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de la sesión. Por favor, procura tener un estilo de vida saludable consumiendo alimentos nutritivos y bebiendo también agua, vasitos de agua, ¿sí? Tienes que hidratarte. Muy bien, quiero darles entonces las gracias. No se olviden de suscribirte, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando colguemos algún video y regálame un me gusta, compártelo en tus redes sociales si te ha gustado, que quizás pueda ayudar también a otros como tú, ¿sí? Nos vemos entonces. El equipo, el grupo Math Girl les da muchas gracias. Bye bye.